el arresto de Jesús. Y dice la palabra del Señor ya bendecida en Juan 18. Habiendo dicho esto, Jesús, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una campaña de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que dicen: no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esto era para que se cumplieran las escrituras, que nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer, tenía que ser arrestado, tenía que ser llevado ante el concilio y tenía que ser azotado, golpeado. Y saben que cuando fueron a arrestarlo, esa palabra que dice ahí en el versículo 6, 18, 6, que dice cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron de rodillas, cayeron hincados. Y sabe usted que cuando usted dice esa palabra, cuando está administrando una liberación, hasta los demonios se postran, hasta los espíritus humanos de brujos se postran delante de Dios, porque en la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante el Padre de las luces, y esa palabra se cumple. ¿Sabe? Yo lo he hecho muchas veces, y los brujos se tienen que arrodillar delante del Señor, los espíritus inmundos se tienen que arrodillar delante de Dios, y nuestro Señor Jesucristo fue llevado por esos soldados que lo entregaron. Judas lo entregó por esas 30 piezas de plata, y fue azotado, fue golpeado. Usted no sabe la magnitud del arresto de Jesús, qué tanto lo golpearon, cómo fue su flagelación, cómo lo azotaron. Todas las películas que ha visto usted se han quedado cortas, no le llegan ni a siquiera tantito, no se asemejan a lo que le hicieron. Simplemente en todas las películas pasan un Jesús con el pelo largo, y dice la palabra del Señor que no es honroso para el hombre traer el pelo largo como mujer. Entonces eso quiere decir que nuestro Señor traía el pelo corto. Y no nomás eso, que imagínese usted un soldado que está acostumbrado a golpear, que está acostumbrado a matar, porque en ese tiempo el pueblo estaba siendo sometido por el pueblo romano. Y los romanos eran crueles, eran viles, golpeaban hasta matar. Y a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon. Él traía hematomas en sus ojos, traía sus pómulos inflamados. La corona de espinas se le metieron con presión, no crean que nomás como en las películas que nomás se la ponen. No, las espinas le pasaron el cráneo, le pasaron el cuero cabelludo. Por eso él sangraba de su cabeza. Imagínense usted una herida en la cabeza, es muy escandalosa la sangre, tiene muchas venas el cuero cabelludo y sale mucha sangre. Imagínense esas espinas clavadas en su cráneo, en su cuero cabelludo. Lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron.
le hicieron muchas averías. Sabe que en el pueblo de Israel, cuando azotaban a una persona, dice la escritura, ya el apóstol Pablo, que 40 menos 1, pero no así en el pueblo romano. En el pueblo romano les pegaban hasta matarlos, porque daban la orden de que eran 200 a 300 azotes. Imagínese usted, a nuestro Señor Jesucristo le dieron 200 y le dieron con un artefacto que se llama flagelo. El flagelo es como una especie de látigo con 5 puntas, y en cada punta tenía un pedazo de hueso, y los golpeaban con forma de gancho. ¿Para qué? Para que cuando golpeaban se trajera el pedazo de carne. Imagínese usted todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por usted, para que usted tenga esa vida eterna, para que usted tenga esa remisión de pecados, para que usted pueda gozar de eterno bien cuando vaya al reino de los cielos. Y le pegaron también con otro que se llamaba flagrum. Ese tenía bolas de fierro amarradas. ¿Y eso para qué era? Para que cuando el soldado pegara, se trajera el pedazo de carne, rompiera tejido. Ahí no pasa todo lo que, en las películas no pasa todo lo que le hicieron. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo se le notaban las costillas? Por tanto golpe que le dieron, lo azotaron tanto, le dieron 200 azotes. Imagínese si un golpe de una persona común, una cachetada o un golpe, ¿cómo duele? Ahora imagínese un golpe de un soldado que está acostumbrado a golpear, y luego que esos soldados romanos gozaban golpeando a la gente, eran crueles, eran despiadados, no tenían sentimientos, y ellos golpeaban a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le hicieron, Él derramó mucha sangre. Él sabe que cuando le ponían la esponja con el vinagre, Él no se lo quería tomar, y estaba mezclado con mirra. ¿Por qué? Porque era una especie de ¿cómo decirle? Para que no le doliera sus golpes, para que su organismo absorbiera ese menjurje que le querían dar, para que el dolor fuera menos. Y él no lo quiso tomar, él soportó. ¿Y sabe por qué? Porque él desde su nacimiento fue preparado para la crucifixión. Pues, si usted se da cuenta, él vino en un pesebre, y vino lo hicieron hijo de un carpintero. ¿Sabe que antes no había como ahorita en las tiendas, que usted va y compra una madera, que usted va y hay herramientas especiales para hacer una puerta, una ventana, una mesa, una silla? Antes no era así. José, el papá terrenal de Jesús, tenía que ir al monte a buscar el árbol, a cortarlo, a cerrarlo, a esculpirlo, y era una persona fuerte. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino ahí a ese lugar, para que Él fuera preparado, su cuerpo, su organismo. ¿Sabe que en algunas películas ponen a nuestro Señor Jesucristo todo enfleque, todo delgado? Y nuestro Señor era corpulento, era fuerte, tenía vigor en su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él aserraba la madera, Él ayudaba a José a hacer mesas, a hacer sillas. Y él tenía que, con las herramientas rudimentales de ese tiempo, él tenía que aserrar la madera. ¿Sabe que en otros tiempos ¿cómo decirle? Las personas que trabajan la madera eran personas corpulentas, fuertes? Ahorita ya no, porque ahorita ya la mayoría tienen herramientas especiales. Quieren lijar la madera, ponen una herramienta y la madera queda lisita. Quieren cortarla, hay ceguetas, hay artefactos con motor que nomás le ponen y cortan la madera, la cerran. Y antes no era así. Antes, para lijarla tenía que darle
con el hacha, con el machete, con la espada, no sé, con todos esos, con el berbiquín, para hacer un hoyo. ¿Sabe cómo le hacían? Ponían una especie de espada y le estaban dando vueltas con la mano para hacer un hoyo. Y ahora no, ahora son taladros, no le ponen taladro, muy rápido se hace el hoyo. Y antes no, antes tenían que cerrar la madera. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la crucifixión, Él soportó todo eso porque su cuerpo tenía vigor, estaba fuerte. Y aparte de eso, que ahorita la mayoría de las cosas, el Señor lo manda a predicar a otro lugar, hay un carro o un autobús o un camión, aviones, todo para ir a otro lugar. Y antes no, antes tenían que ir caminando. Un día de camino, 2 días de camino, 50 estadios, depende de la longitud por el cual iba a ir a predicar. ¿Sabe que dice la palabra del Señor que cuando fue a despertar perdón, al poder, la sangre del Cordero. cuando fue a despertar a Lázaro, ¿por qué se tardó 4 días? Porque un día y medio de camino para venir a verlo y luego otro día de camino para regresar. Y aparte dice la palabra que él se quedó ahí y él fue un día de camino y medio para ir a donde estaba Lázaro. Por eso se tardó 4 días, por eso cuando él llegó, Lázaro ya tenía 4 días de camino. Él hacía mucho ejercicio, andaba de un lado a otro, así como el apóstol Pablo también. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un empresario? Él tenía sus negocios, él tenía gente que trabajara para él, por eso él andaba para todas partes. Pero sabe que nuestro Señor Jesucristo fue atacado por los escribas y los fariseos. Allá en Mateo 23 dice que escribas y fariseos hipócritas. Imagínense cómo nos va a decir ahorita nosotros, que en lugar de ir a predicar la palabra nos quedamos viendo la tele, nos quedamos haciendo otras cosas. Imagínense usted si estuviera nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos, ¿qué nos diría? ¿Cómo nos diría? Por eso es muy importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Sabe que el espíritu farisaico es un demonio? Y ese demonio se rebela contra Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él cuando hacía los milagros, allí toda la Biblia viene que Él cuando hacía milagros, los más contundentes eran el día de reposo, porque ellos idolatraban el día de reposo. Y ellos se enojaban cuando nuestro Señor hacía eso, porque no querían someterse a la ley. ¿Sabe que muchos dicen que ya el Viejo Testamento ya quedó obsoleto? Eso no es cierto, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que no venía a abrogar la ley, sino para que se cumpliera. Y eso es lo que tenemos que hacer. También otro espíritu que lo atacó en ese tiempo era el espíritu legalista. Ese espíritu legalista es de que son mandamientos de hombres. Hay pastores que hacen esos tipos de situaciones. ¿Sabe qué, hermano? Hay que hacer esto, pero nomás hágalo usted porque yo no hago nada. Aquí yo soy el pastor y usted tiene que hacer esas cosas. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. No porque estoy al frente, yo agarro la escoba, aquí llegamos a barrer, a trapear, a acomodar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer, trabajar para el reino de Dios, que el Señor se agrade de nosotros, que no nos diga como los escribas y los fariseos, que somos hipócritas, que nos vean que seamos aceptables delante de Dios, que Él nos quiera como hijos, que Él nos vea todo el tiempo, que se agrade de nosotros. ¿Sabe que en el pueblo de Israel dice la palabra que cuando allá en las epístolas del apóstol Pablo, dice que se le daba a la persona
40 azotes menos uno. ¿Sabe por qué? Ese era el pueblo de Israel. Dice los historiadores que se daban 13 azotes del lado derecho de la espalda y 13 azotes del lado izquierdo de la espalda. Y se daban 13 en la espalda. ¿Por qué? Porque si el verdugo se pasaba de más de 40 azotes, el que era azotado era el verdugo. Pero en ese tiempo, como le digo, el pueblo estaba siendo oprimido por el pueblo romano, por los romanos. Entonces a nuestro Señor Jesucristo le dieron los 200, pero había personas que les daban hasta 300. A veces la persona se moría y ellos como quiera le seguían golpeando hasta que se cumplieran los 300 azotes. Depende de lo que hiciera la persona, esa era la forma con que era azotado. Imagínese usted todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Unos 2-3 días antes que gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allá en Marcos 11:1 dice la palabra: cuando se acercaba a Jerusalén, junto al Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella. Hallaréis ahí atado un pollino, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre ellos él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre, de David, que viene, Hosana en las alturas. Y otro Jesús en Jerusalén. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso es lo que gritaban unos días antes, 2-3 días antes: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque él estaba festejando la victoria que iba a tener. Él estaba festejando que él iba a acabar con todo lo que estaba pasando en la actualidad. Y sabe que en el mundo espiritual, cuando uno hace eso, yo cuando estoy haciendo oraciones de liberación, levanto mis manos y le digo: estoy en victoria porque ya estás derrotado. Y los demonios se enojan porque saben que cuando uno canta victoria antes de empezar a hacer la oración, ellos ya están derrotados. Desde el primer momento que se manifiestan, ya están derrotados. Nuestro Señor Jesucristo festejó la victoria porque derrotó a la muerte, derrotó a Satanás y a todas sus legiones. Sabe que ellos estaban festejando que ya habían acabado con Jesús, que ya había sido crucificado. Sabe que ellos hicieron fiesta. Satanás andaba contento porque supuestamente lo había derrotado. Pero sin embargo, sabe que cuando yo les digo: nuestro Señor Jesucristo los derrotó en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que dicen? Los engañó lo que gritan los demonios. Y le digo: ¿por qué? Porque sí son muertos. Gloria a Dios. Y con esa estrategia nuestro Señor los venció, porque fueron vencidos. Satanás no aguantó eso. Y sabe que él se enoja cuando uno le dice, le pone en la cara esa cita de la Biblia,
enojan, porque saben que los derrotó ahí en la cruz del Calvario. Dice la palabra que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y gobierna con poder y gloria, y su gloria no tendrá fin por los siglos de los siglos. Y cuando usted le dice a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, a los satrapas, a los súbditos, esta cita de la Biblia, ellos se molestan y saben que fueron derrotados en la cruz del Calvario, porque todo se clavó ahí, todo fue llevado a ese lugar, porque Él derramó su sangre hasta la última gota. Sabe que cuando el soldado romano, César el Longino, le metió la lanza para que atravesara el corazón y saliera sangre con agua, imagínese usted la impresión de ese soldado romano, César el Longino, así se llamaba. Y imagínense, él cayó de rodillas, porque él reconoció que era hijo de Dios. En ese momento él reconoció. Imagínese usted todo lo que pasó, lo que tuvo que acontecer para que nosotros tuviéramos la libertad, para que nosotros tuviéramos este libre albedrío. Todavía lo usamos como nosotros queremos, porque saben que todavía nosotros trapeamos con la sangre de Cristo por hacer nuestras cosas que nuestra carne nos dicta. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, no blasfemar delante de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice: mejor ni me hubieras conocido. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento es indigno delante de nuestro Señor. Por eso nosotros damos derecho legal a los espíritus inmundos para que nos ataquen. Si nosotros nos sometiéramos a la voluntad de Dios, otra cosa fuera. El enemigo en realidad estuviera derrotado, estuviera bajo nuestros pies, pero más sin embargo él va creciendo. Hay personas que me dicen: no le hagan nada a los brujos, no le hagan nada al hechicero, no le regrese el baldón. ¿Y sabe qué es necesario? ¿Por qué? Porque ellos están matando a los hijos de Dios. Ellos les hacen conjuro para enfermarlos, para quitarles su dinero. ¿Sabe usted que cuando un brujo hace un hechizo para oprimir tus finanzas, ese dinero se lo entrega espiritualmente al brujo? Por eso ellos lo hacen. Y usted debe de arremeter contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están haciendo. No son ignorantes. Saben que están haciendo cosas malas. Saben que no pueden hacer matar a gente. Dice la palabra de Dios que Él no ve con bien a las personas que derraman sangre inocente con sus manos. Y ellos son lo que hacen. Por eso nosotros debemos de quitarles todo. Sabe que hace unos días estaba haciendo una oración y le digo: ¿quién eres? Y me dice: soy un santero. Y yo le dije: santero de porquería. Luego: ¿quién trabajas? Dice: con la María Lionza. Ah, sí. ¿Sabe que esa basura, María Lionza, es una metraza, es para destruir? Imagínese usted. Y estaban destruyendo la vida de la persona. ¿Por qué? Porque querían que el marido la matara, que se emborrachara y que le hiciera muchas averías a la mujer. Eso es lo que hacen. Nomás imagínese. Usted, ahora dígame usted si no está bien que uno le regrese el baldón. Porque muchos me critican por eso. Pues, no le haga nada porque tiene derecho a recibir la vida eterna, sí, pero eso lo da nuestro Dios. Nosotros tenemos que arremeter contra ellos. Esa palabra, usted nomás envía la palabra. El que da cumplimiento de esa palabra se llama Jehová de los ejércitos. Si Dios quiere, Él lo va a matar, y si no quiere, Dios lo va a traer a sus pies. Pero el que hace las cosas es Dios, uno no. Uno nomás tiene que quitarles todo.
porque se nos ha dado poder y autoridad para quitarle rango, así sea el brujo que sea. ¿Sabe que una vez hice una oración de una mujer de España, para la gloria de Dios, no para jactarme? Y esa mujer estaba siendo oprimida por un brujo mayor. Y ese brujo mayor, esa basura, tenía 2,000 personas, 2,000 brujillos, rascuachos que le ayudaban. Y cuando yo arremetí contra ese brujo mayor, todo lo que le hice a él se le pasó a los demás. Porque así debe de ser. Quitarles todo, hasta la risa. Porque ellos matan, ellos enferman, ellos hacen muchas averías. Y sabe que ahorita se están metiendo con los hijos de Dios. Y ellos son incrédulos también. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás les da orden que ataquen a un hijo de Dios, él mismo está haciendo ¿cómo decirle? Un diseño especial para que cuando ese espíritu humano de brujo llegue al infierno, ahí va a ser atormentado, porque ellos tienen mayor condenación. Pero eso no se los dice. Eso no se los dice. ¿Y sabe qué? Aunque usted no le regrese el baldón, pasa el tiempo y automáticamente se les va regresando todo lo que le están haciendo a las personas, se les regresa automáticamente. Porque es maldición. ¿Sabe que allí dice la palabra del Señor que ese espíritu de legalismo, sabe que yo estaba haciéndole oración me habló un pastor. Oiga, pastor, ¿cómo está? ¿No? Ya empezamos a hablar. Y luego me dice, no, pues es que me recomendaron con usted que usted me puede hacer una oración. Ah, sí, ¿cómo no? Digo, ¿qué le pasa? Ya me empezó a explicar. Y ya le digo, no, pues es que yo hago oraciones de liberación. Ah, usted es uno de los que tiene el ministerio ¿cómo me dijo? Ministerio de demonios o ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Y ya me dijo que yo tenía el ministerio de demonios. Digo, sí, eso se lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Digo, se lo dijeron los fariseos, que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Doctrina de demonios, me dijo. ¿Usted tiene doctrina de demonios? Digo, sí. Eso se lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo, digo. Y él le dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, sí, por Belcebú, príncipe de los demonios, echo fuera los demonios. Pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? ¿Y saben qué? Ahí le arrojó la maldición a los hijos de esos fariseos. Porque esa fue una maldición. Porque dice la palabra que blasfemare contra el Espíritu Santo, esa blasfemia no tiene perdón de Dios. Y ya cuando le dije eso, se quedó callado. Entonces le digo, ¿ahora qué quiere? ¿Quiere que le haga oración o no? Sí, hágame oración. Y le empieza a hacer oración. Y no, traía un montón de mugrero el Señor. Y era el pastor. Es que muchos descuidos, se descuidan. Piensa que el enemigo, yo soy Juan Camanella, a mí no van a hacer nada. No, el único que no le hicieron nada fue nuestro Señor Jesucristo. Y como quiera fue tentado, como quiera se le pareció a Satanás y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Imagínense qué nos esperamos nosotros. Nosotros estamos en la carne. Si a él lo tentaron, a nosotros, si nos dejamos, el enemigo nos barre y nos trapea. Nuestro Dios nos ha diseñado para la guerra. ¿Por qué? Porque todo lo que te han hecho, no te han matado, todavía estás aquí. Todo lo que me han hecho, no me han matado porque todavía estoy aquí. Y saben que todos los días hago oraciones de liberación, todos los días. Es raro cuando no me hablan, pero cuando no me hablan a veces es porque les estoy dando consejería.
porque también para eso me hablan, para la gloria de Dios, porque yo no soy nada, soy polvo en la tierra, de lo vil, de lo despreciable, de allí me sacó Dios. Pero más sin embargo me gusta ayudar, y si se me da este ministerio es para ayudar, para que la persona, el hermanito, la hermanita tenga una vida tranquila, que el enemigo no le esté oprimiendo. ¿Sabe que ayer me habló una persona, una hermanita de Estados Unidos? Me decía que era profeta y que ya no podía orar, que ya no podía dar profecía, que ya no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque sentía que algo le estaba oprimiendo. Y le hizo oración y era un brujo que vivía al lado de ella. Y yo le dije, usted ate el espíritu humano y ate hasta a Mecafú y al indio Huayquepura, porque él trabaja con el indio Huayquepura. Y hay otras personas que también así, que me decían que no sienten nada. Uno les hace oración y el Señor es el que hace las cosas. Uno nomás envía la palabra. Pero si usted se deja, hay personas que los atacan estos espíritus todavía, el espíritu farisaico y el espíritu legalista. Porque ellos están operando todavía aquí en la tierra y ahí en la iglesia. Usted va a una iglesia y los diáconos o los líderes a veces les salen, no, es que aquí usted no puede hacer oración, sí está bien. O usted no puede hacer eso aquí, o sabe que apague su celular, o hagas para allá, o quítese de aquí. Quieren mandarlo a uno, y eso no está bien. Usted tiene autoridad de parte de Dios. Usted debe de echarle para adelante. Claro, no con rebeldía, sino con las cosas de Dios. Que los designios de Dios son los que lo guíen. Que el Espíritu Santo sea el que le esté hablando. ¿Saben que también han dejado entrar espíritus en ese sentido? Hay un espíritu que se llama el espíritu de Kundalini. Esa basura le dicen el falso Espíritu Santo. Porque también hablan lenguas. Tienes poder. Da disque profecía. Y hace varias cosas. Pero es por mientras. Y lo que hace nuestro Dios es para siempre. Por eso usted debe de estar atento, no porque habla en lenguas la persona, usted debe de escuchar. Si usted ha escuchado a otras personas hablar en lenguas de parte de Dios, que son las lenguas angélicas, usted va a entender que es lenguas angélicas. Pero hay grupos, hay hechiceros o hay personas que se hacen pasar por pastores, que se hacen pasar por líderes de iglesia o por hermanitos, hermanitas, y que empiezan a hablar lenguas extrañas. Usted debe de captar y preguntarle al Señor si son lenguas angélicas. Porque la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe que hace unos días estaba oyendo un brujo en la radio y estaba maldiciendo? Y yo estaba cancelando. Porque me dijeron, oiga, escúchelo, porque, a ver qué dice. Y yo lo estaba escuchando y estaba maldiciendo. Y luego, para empezar, mandó un espíritu que se llama espíritu destructor de familias. Imagínese usted. Y yo lo cancelé y lo até, para que no se cumpliera esa palabra que estaba arrojando ese brujo. Y él hablaba de Jesús. Y él hablaba de Cristo. Y él hablaba del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando es una persona de Dios, le va a hablar de Jesucristo de Nazaret, le va a hablar de Jesús de Nazaret, y le va a hablar del gran yo soy, o de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir Jehová de los ejércitos. Ellos no pueden decir Jesucristo de Nazaret. Ellos no pueden decir Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica tienen un Jesús que siempre se quedó recién nacido. Tienen un Cristo que siempre está crucificado.
crucificado. Y nosotros tenemos un Dios de poder, un Jesús que creció hasta los 33 años. Tenemos un Cristo que se bajó de la cruz y que derramó su sangre preciosa por nosotros y que fue azotado, que fue golpeado, que fue humillado, que fue escupido, que fue bofeteado. Se le arrancaban sus pedazos de carne, se le veían sus costillas, sus huesos, se le veían de su espalda. Por eso cuando este hombre Arimatea lo ayudó y lo obligaron a que le ayudara. ¿Por qué? Porque él no podía cargar la cruz porque le dolía su espalda de que traía la carne viva ahí. Nomás imagínense 200 azotes. No fueron 40. El soldado romano era vil. Arremetieron contra él, se burlaron de él. Imagínense usted todo lo que le hicieron. Y luego lo crucificaron y pensaron que lo habían matado. Pero pues, sin embargo, nuestro Señor en su infinita misericordia recogió el Espíritu. Y por eso Él entregó el Espíritu y su cuerpo murió. Pero ¿qué pasó? Que al tercer día, cuando fueron en la mañana, que no iban a ungir el cuerpo porque se ungía con especias para que no oliera mal. Y fue María Magdalena y entró y vio que estaba la piedra movida y estaba el arcángel Gabriel ahí sentado y le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y luego fue y le fue a ver a Pedro y a Juan y vinieron corriendo porque no le creyeron y se dieron cuenta. El único que entró fue Juan y Pedro se quedó afuera viendo. Y vieron que todo estaba ordenado y estaba el sudario, dice que estaba aparte bien doblado. Y sabe que ese sudario doblado era parte de la promesa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que iba a venir pronto. Por eso estaba aparte, por eso estaba dobladito, acomodadito. Muchos dicen: no, es que es un Dios ordenado. Sí, es un Dios ordenado, le gusta el orden, pero ese manto estaba aparte porque eso significa que voy a regresar. Por eso usted debe estar preparado, sus vestiduras deben de estar blancas, limpias y resplandecientes. Deben de lavarlas con la sangre de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que debe de hacer, santificarse todos los días, 24/7, 365. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que usted, cuando Él venga, dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo? ¿Usted ha visto al ladrón en la noche? El ladrón viene y se roba y se va. Y eso es lo que va a hacer. Nuestro Señor va a venir por nosotros y nos vamos a ir. Y en un abrir y cerrar de ojos, porque así dice la palabra. Y nos vamos a juntar con Él en el cielo. Y de allí Él nos va a guiar. Él va a ser nuestro guía. Y no piense que porque es cristiano, que porque va a la iglesia, usted se va a ir. Si usted no limpia sus vestiduras, se va a quedar. Usted tiene que santificarse todos los días, pedir perdón por lo que no, hasta por lo que no se comió, tiene que pedir perdón. Lo que haya hecho, lo que no haya hecho, usted tiene que pedir perdón, porque es parte de la santificación. Leer mucho, hacer oración,